Buenas tardes a todos. Retomamos esta actividad con la mesa número 2 de esta jornada y el tema implicaciones del modelo productivo y de abastecimiento en la seguridad alimentaria y nutricional. Esta mesa será moderada por la señora Marcela Dunmani, académica de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, a quien les cedo la palabra. Invitamos a los panelistas, a las personas panelistas a pasar a la mesa principal. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa de conversatorio que gira alrededor de las implicaciones del modelo productivo y de abastecimiento en la seguridad alimentaria y nutricional. De acuerdo con lo que hemos conversado hoy en la mañana, pues nos damos cuenta que tanto la producción de un país como las estrategias de abastecimiento están en el centro justamente de la definición de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en un país, dependiendo de cómo estos grandes acciones, grandes rubros se orienten, así será su efecto también para la población y tanto para consumidores como para productores también. Así es que esta mesa tiene esa gran relevancia y sumaríamos también un aspecto más que ojalá pudiéramos también abordar en esta mesa, que es la calidad nutricional de los alimentos que están en el medio de la producción y del abastecimiento, porque es un tema, ¿verdad?, que está en este momento en gran discusión también. Entonces, bueno, les presento a las personas que nos acompañan. Son de Guido Barrientos Matamoros, quien es bachiller en biología, máster en administración de servicios de salud sostenible de la Universidad Estatal a Distancia y máster en agroecología por la Universidad Nacional. Miembro fundador de la Red de Agroecología de Costa Rica, miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, presidente del 9º Congreso Latinoamericano de Agroecología realizado en Costa Rica en el 2022. Autor del estudio sobre la situación de la agricultura orgánica en Costa Rica en el 2020, así como de varios artículos sobre la agroecología y el desarrollo rural. Coeditor del libro La agroecología que necesitamos, enfoques, potencialidades y desafíos para la seguridad y soberanía alimentaria en Costa Rica. Gracias, Guido. Tenemos también la presencia de Joana Solórzano Thompson, quien es bachiller en Economía Agrícola y máster en Economía Empresarial. Es profesora en Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios, también de la Maestría en Gerencia Agroempresarial, ambas de la Universidad de Costa Rica. Además, es investigadora del Centro de Investigaciones, en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial, el CIEDA de la UCR, y forma parte del equipo de Economía Cuantitativa y Ciencias de las Decisiones aplicadas en agronegocios. Entre sus principales campos de investigación están el social y el económico en áreas como estructuras de costos en diversos productos agrícolas con información de campo, estudios socioeconómicos, estudios y análisis financieros de empresas en marcha, valoración de empresas, economía social y ambiental, entre otros. Cuenta con múltiples publicaciones y ha participado en diversos congresos, simposios y actividades similares. Gracias, Joana. También tenemos a Óscar Rodríguez Mejías, quien es arquitecto con 40 años de laborar en el Consejo Nacional de la Producción.
Su trabajo se ha orientado al quehacer institucional en el desarrollo de infraestructura dedicada al sector agropecuario, centros de acopio, plantas de proceso, ferias del agricultor, desarrollo y mantenimiento a instalaciones del CNP a lo largo y ancho del país, plantas graneleras. En particular destaca el desarrollo y ejecución de los denominados CEPROMAS, Centros de Promoción de Productos Agropecuarios, que desarrolló el INDER en convenio con el CNP, proyecto nacional en el cual participó con el diseño, selección de terreno y seguimiento a procesos constructivos. En otras actividades se ha dedicado a la lucha por la defensa de la institución desde el sindicato. Ha participado en la elaboración y presentación de varios proyectos de ley, como por ejemplo el proyecto de seguridad alimentaria promovido hacia el año 2017, el expediente 20.076, luego en el proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, expediente 21.960, entre otros. Gracias, Oscar. Y Karen Chacón Araya, que es la persona que completa la mesa, quien es licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Exterior y Diplomacia y máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional, la UNA. Además, cuenta con una especialidad en Estadística del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente está cursando el Diplomado Ciencia de Datos para las Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es investigador del programa Estado de la Nación, donde estudia principalmente temas ambientales sobre agricultura, seguridad alimentaria y nutricional y conflictos socioambientales. Además, colabora con el informe Estado de la Justicia. Es profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, donde imparte cursos de investigación y política internacional del ambiente. Ha realizado cursos especializados sobre seguridad alimentaria y nutricional facilitados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este conversatorio con la primera pregunta generadora, sabiendo que son 3 minutos, ¿verdad? Por persona. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales características del modelo vigente de producción y abastecimiento de alimentos en Costa Rica? Tal vez empezamos por Guido, después podemos seguir con Karen y así para que sea uno y uno. Después hacemos al revés. Buenas tardes a todos y todas. Realmente creo que primero hay que agradecer y estimular que este tipo de espacios de reflexión, de información, de análisis, en donde diferentes sectores, diferentes miradas, podamos compartir preocupaciones, análisis alrededor de un tema tan trascendental como creo que ya quedó claro en la mañana, ¿verdad? Como es la seguridad alimentaria y nutricional en el país, y que sea un tema y sea una dinámica que no se quede nada más en este espacio, sino que podamos mantenerlo en el tiempo y que con el tiempo vayamos viendo cómo avanzamos, ¿verdad? Y como hablamos con alguna gente ahora al almuerzo, pues no reunirnos en 10 años y decir, mira, estamos muy parecidos a hace 10 años. Estamos casi que igual que hace 10 años. Entonces, ese es un gran desafío y por supuesto que es de la sociedad costarricense en su conjunto, pero que este espacio puede ser generador, impulsor. En particular, desde la agroecología, puesto que vengo a hablar, digamos, en representación de la Red de Agroecología de Costa Rica, ¿cómo es que vemos el modelo actual, digamos, de producción dominante, no solo en Costa Rica, sino efectivamente a nivel internacional? Es un modelo que ha cambiado básicamente sistemas
naturales, ¿verdad? Ecosistemas muy diversos, muy complejos, con muchas interrelaciones, ¿verdad? Entre plantas, insectos, animales, el suelo, el aire, el agua, etcétera, ¿verdad? Por sistemas agroproductivos realmente muy sobresimplificados, ¿verdad? En donde predomina el monocultivo, o sea, el cultivo de una sola especie. Y a veces incluso, en el caso de banano y piña, por ejemplo, no solo es una sola especie, sino que son casi que clones, ¿verdad? Son iguales a la mamá, ¿verdad? Y todos tienen la misma edad y las mismas características genéticas. Y para sostener ese tipo de modelo productivo, pues se requiere una gran inversión de energía, ¿verdad? No solo energía, digamos, en términos de trabajo, sino también energía con agroquímicos para controlar plagas, enfermedades, etcétera, 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 ¿verdad? Ese modelo es derivado, pues, de todo lo que fue la Revolución Verde, ¿verdad? Ese modelo que nos vendieron en un momento de la historia de la humanidad, en donde la fuente de energía, petróleo, en ese momento se consideraba bastante barata y, ¿verdad? Prácticamente que inagotable, muy abundante por lo menos, y además se disponía de una enorme cantidad de químicos, productos de la Segunda Guerra Mundial, que ya no tenían la utilidad de matar gente y había que repensar para qué usarlos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Los utilizaron para eliminar otro tipo de vida. Son biocidas, ¿verdad? Eliminan la vida. Ese tipo de, ese modelo, digamos, de agricultura en el país y en el mundo, los mismos datos de organismos internacionales, por ejemplo, la plataforma intergubernamental de ciencias y políticas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, el IPBES, señala que ya está afectando el 75% de la tierra y el 66% del ambiente marino, y que de los 8 millones de especies de animales, plantas e insectos presentes en el mundo, ya hemos llevado prácticamente en peligro de extinción a 1 millón, ¿verdad? O sea, uno de los efectos primeros que ha tenido es reducir la biodiversidad. Y si consideramos que los seres humanos somos producto de la evolución de este planeta, de la explosión de vida y por lo tanto de la diversidad, de la biodiversidad presente, pues ya eso atenta contra nosotros mismos hacia sostenernos. Otro dato que a mí me parece también muy sorprendente es que ya hay 560 razas domesticadas de mamíferos, ¿verdad? Que ya se extinguieron al 2016, ¿verdad? Y cerca de 1000 más están amenazadas. Y estamos hablando de mamíferos, ya no de insectos, ¿verdad? Que las cantidades ahí son mucho mayores. Y además, cierro señalando que otro organismo de Naciones Unidas, el NUMPA, ya en el 2016 decía que ese tipo de agricultura, que podemos llamar agricultura convencional, es el responsable del 60% de la pérdida de la biodiversidad terrestre, el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es entonces uno de los causantes de los cambios climáticos y por supuesto del calentamiento que estamos viviendo y los efectos que ya en Centroamérica son claros, ¿verdad? Ya, si en el mundo ya subió 1 grado la temperatura, en Centroamérica ya vamos por 2 grados, ¿verdad? Y está teniendo efectos muy significativos en el comportamiento de las lluvias, pero además el 33% de la degradación de los suelos y el 20% de la sobreexplotación de los acuíferos. Con solo esos datos, la conclusión que nosotros llevamos desde agroecología es que tenemos un modelo productivo equivocado. Es una visión de la producción equivocada que no nos ayuda a la sostenibilidad, a la resiliencia y a garantizar un futuro, ¿verdad? Para la especie humana, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Esa es la visión que tenemos, digamos, de preocupación alrededor de este modelo dominante hoy día, de productivo.
Bueno, gracias y buenas tardes a todos. Quizá tal vez para empezar mi intervención yo quisiera recordar, ¿verdad?, qué modelo es el que estamos hablando. Y hay que tener claro que pasamos, recuerden, de un sistema agrícola que estaba pensado en cultivos fundamentalmente para el consumo nacional, granos básicos, y algunos pocos para la exportación, a hoy uno en el que el foco está en las exportaciones y la agroindustria. Y eso es posible porque se pensó en una agricultura intensiva, que básicamente lo que plantea, ¿verdad?, es producir mucho o una alta productividad en menos tiempo a partir del uso justamente de insumos de forma intensiva. Entonces, partiendo de esa idea y a partir también de los estudios que hemos venido desarrollando desde el Estado de la Nación, lo que nosotros observamos es que el modelo vigente de producción agrícola en el país se caracteriza por 3 elementos. Primero, por ser dependiente. En 3 niveles, es dependiente de la compra de las semillas. Una buena parte ya de las semillas que estamos utilizando hoy en el país se adquieren en el exterior y eso genera entonces un primer nivel de dependencia. Un segundo nivel que está asociado justamente a los agroinsumos que se utilizan para cultivar, ¿verdad?, principalmente fertilizantes, pero no únicamente. Y un tercer nivel que corresponde justamente a la importación ya de una buena parte de esos alimentos que consumimos, principalmente granos básicos, arroz, maíz y frijol. ¿Verdad? En estos 3 casos, hoy el grado de dependencia que tenemos de las importaciones es superior a un 50%. E incluso en el caso del maíz, estamos hablando ya de más de un 95%. Es decir, casi la totalidad de ese maíz que consumimos en el país viene de afuera. Entonces, primera característica es dependiente. Segunda característica, es un sistema o un modelo que es altamente vulnerable. ¿Por qué? Primero, porque de nuevo, esta alta dependencia nos vuelve muy vulnerables o al menos abre muchas ventanas de riesgo ante situaciones como las que experimentamos durante el COVID-19 o más recientemente la crisis que se genera a partir del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué vulnerables? Bueno, porque no pasó en el país, pero estuvimos a las puertas en general a nivel internacional y en específico en Costa Rica, en que hubiéramos tenido la imposibilidad de adquirir algunos de esos agroinsumos o incluso de granos básicos, ¿verdad?, para la demanda nacional. Esa entonces es una primera vulnerabilidad. Somos vulnerables además porque los precios de estos agroinsumos y estos granos básicos no se determinan en el mercado nacional, sino en el mercado internacional. Y hay una alta volatilidad. Así se experimentó durante la crisis o en el marco de la crisis por ese conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Vimos cómo hubo un aumento, incluso en algunos casos superior al 100% en el costo de algunos fertilizantes que se utilizan mucho en el país. Y eso se traduce también a un aumento en los costos de producción sobre todo de los pequeños y medianos productores, ¿verdad?, que son los que tienen más dificultades para garantizarse el acceso y a su vez también en un alto costo para las personas, cuando compramos ya los alimentos. A esa vulnerabilidad además se suma que Costa Rica está ubicada en una región que es Centroamérica, que es un punto caliente en términos de su vulnerabilidad en materia de cambio climático, ¿verdad? Y eso también entonces genera importantes afectaciones al agro en términos de la variabilidad y el cambio climático. Lo vemos en términos de los desastres que se registran en el país por las afectaciones al sector agropecuario, pero también hoy por la aparición de nuevas enfermedades o la reaparición de otras enfermedades, ¿verdad?, que están asociadas también a estos cambios en el clima y que están asociados también, ¿verdad?, al alto uso de estos plaguicidas que estamos haciendo. Y la tercera característica que identificamos tiene este modelo es que es insostenible, ¿verdad? Es insostenible porque este cambio en la estructura agrícola que experimenta el país entre los 80 e inicios de los 90 no se acompañó de una mayor incorporación de prácticas que desde el punto de vista ambiental sean sostenibles, ¿verdad? No hay rotación, al menos no una alta presencia, por ejemplo, de prácticas como rotación de cultivos, la agroforestería, cercas vivas u otras, ¿verdad? Con los datos del censo, que lamentablemente pues son los últimos que tenemos, observamos que son una minoría de las fincas en el país que están incorporando este tipo de prácticas. Pero el sector o el modelo no es solo insostenible desde el punto de vista ambiental, que ya es muy relevante, sino
que también es insostenible desde el punto de vista socioeconómico. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando es que hoy este sector aporta mucho menos que hace varias décadas, en 1990, al Producto Interno Bruto. En los 90 hablábamos casi de un aporte de un 20%, hoy estamos hablando de apenas un 4,3%, pero además también estamos observando que un gran número de personas que estaban involucradas en este sector, que eran parte de la población económicamente activa, hoy tampoco lo están, ¿verdad? Pasamos de un 25% más o menos a un 10%, ¿verdad? Entonces, el modelo no solo tiene impactos negativos en términos ambientales, sino que también en términos socioeconómicos tiene una alta insostenibilidad. Buenas tardes. Primero que todo agradecer, ¿verdad? La invitación y la participación en este foro. Quizás a mí me toque un poquito de aterrizar. Vamos a ver. Consejo Nacional de Producción. El eje del Consejo Nacional de Producción es comercialización. Yo creo que muchos lo conocemos. El área de trabajo en la cual yo me desarrollo es infraestructura. Sin embargo, toda mi vida profesional la he desarrollado dentro de la institución, dentro de proyectos agropecuarios, a través de equipos multidisciplinarios. Entonces uno poco a poco va aprendiendo y todos los días es aprendizaje. Ciertamente los datos que están dando los compañeros son bastante alarmantes con respecto a la producción nacional, ¿verdad? Sin embargo, reitero, Consejo Nacional de Producción, el tema de abastecimiento, hay guías en la página web que son los modelos de control de calidad elaborados por agrónomos dentro de la institución, que son lo que la guía, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Con la que se compran los productos y se adquieren para comedores, para cárceles, para hospitales, dentro del sistema institucional, que es exactamente lo que corresponde. De la experiencia general, por ejemplo, les puedo decir que hacia principios del siglo XXI participé en la implementación de ambientes controlados de producción. No fue muy buena experiencia porque parte de la crítica que yo hacía era que tenemos que tropicalizar las tecnologías que vienen de lugares como Almería, como Israel, ¿verdad? Y cuando usted llega a Zarcero a meter un invernadero, evidentemente las condiciones son bastante diferentes y el principio, aunque sigue siendo el mismo, no es en el 100% del modelo que usted debiera de aterrizar. En temas generales, digamos, tenemos, por ejemplo, la agricultura orgánica, que yo conozca, la rotación de cultivos en las fincas, que es lo de primera mano que les podría señalar específicamente en este campo. Luego, en el proyecto 20.076, que para mí fue un muy buen esfuerzo respecto al tema de seguridad alimentaria, se hablaba del tema de agroecología, se introducía, estamos hablando del 2017, ahí me disculpa si todavía estaba ya avanzado, se introducía el tema de agroecología. Dentro de los demás proyectos que hemos venido trabajando, lo que se habla es del censo de uso de tierras y de recursos marinos, precisamente para vigilar elementos propios de el abuso que se pudiera estar cometiendo o las prácticas que se pudieran estar cometiendo sobre este tipo de desarrollo, ¿verdad? Que considero importante que un tipo de ley de esta clase lo considere. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, gracias por la invitación. Creo que estos espacios sí son de altísima importancia, dado que si hay algo de lo que no podemos prescindir es de comer, ¿verdad? Comemos todos los días y los alimentos es parte esencial de la vida y este análisis es importantísimo. Tal vez, bueno, cuando estaba escuchando la pregunta y analizando la pregunta, se pone uno a pensar, bueno, ¿cuáles son las características de un modelo actual?
realmente es un resultado de una serie de actividades o de procesos en el cual el país se ha venido desarrollando durante muchas décadas atrás. Dando algunos números que ahora Karen estaba comentando también, y hablando específicamente de lo que nosotros hemos estudiado, que es maíz, frijol y arroz, que son la base fundamental de la alimentación mundial y costarricense también. Por ejemplo, en los años 80 se producía en Costa Rica el 80% de lo que se consumía en maíz. Se producía el 95% de frijol y se producía el 100% de arroz antes de los años 80. A finales de los años 80, inicios del primer quinquenio de los 90, hay un cambio estructural en donde el modelo productivo empieza a disminuir, las áreas de siembra empiezan a disminuir, las cantidades anuales empiezan a disminuir y empiezan a aumentar la cantidad de exportaciones. Entonces, ¿qué hemos venido teniendo paulatinamente? Un modelo de sustitución de la producción nacional de estos alimentos por una importación de los mismos, ¿verdad? Ya en el año 95 se producía el 10% de maíz, se producía el 30% de frijol y el 50% de arroz. ¿Cómo estamos al 2022, que son los últimos datos que tenemos? Bueno, de maíz, y creo que todos lo han comentado, de maíz se produce menos del 1%, 0.8%. Es lo que se produce en Costa Rica y se importa el 99% del maíz que consumimos, ¿verdad? Y cuando hablamos de consumo, también es importante hacer referencia a esto. Nosotros estamos hablando del maíz, el arroz y los frijoles en bruto y no procesado con valor agregado, sino en bruto y en el caso del arroz llevado a arroz pilado, ¿verdad? Lo que significa que eventualmente puede ser más el consumo. Pero bueno, en el caso de maíz, al 2022, estamos produciendo, menos del 1%. En el caso de los frijoles, hemos estado, es un poco más variable. Hay años en donde hemos producido el 10%, el 15%, el 20%, pero es un poquito más variable en el caso de los frijoles. Y en el caso del arroz, estamos en una producción de un 34% del arroz que consumimos. ¿Qué notamos acá? Bueno, Costa Rica no es un país aislado, no es un país en otro mundo, ¿verdad? Lo que vale la pena acá es analizar cómo están los demás países del mundo, ¿verdad? Y cómo estamos nosotros con respecto a ellos y si las decisiones que hemos venido tomando, pues, son consistentes o no con otros y tal vez pues el por qué, y muchas veces nos quedan más preguntas que respuestas, ¿verdad? Del por qué de esto, pero en el análisis que nosotros hemos venido haciendo de más de 162 países que producen maíz, de más de 96 países que producen frijol y más de 111 países que producen arroz, hemos visto que la mayoría produce más de lo que importa. ¿Qué quiere decir esto? Que produce, o sea, su relación producción-consumo es mucho más alta. Eso lo que hace, y lo comentaba ahora Karen, es de alguna manera pues tener controlada esa dependencia de los mercados internacionales y en el caso nuestro, pues no estamos así, estamos del otro lado, más bien de los que más importamos y menos producimos. En el mundo en general se produce cerca del 80% de lo que se consume y algunos más de eso, sobre todo aquellos que tienen alguna predisposición comercial hacia la exportación. Entonces, hay algunos casos de países que producen 100, 200%, pero es porque exportan y buscan exportar. Entonces, cubren sus necesidades a lo interno y el resto lo exporta. En el caso nuestro estamos del otro lado, ¿verdad? Estamos dentro de la menor cantidad de países en donde principalmente se importa y ese tal vez ha sido uno de los riesgos que nosotros hemos visto, esa real dependencia cuando
tenemos que dar tal vez a un proveedor en otros países pues la responsabilidad de vendernos. Y en un momento determinado, si hubiesen casos de shocks de oferta, ¿verdad? En el mercado donde puede haber un desabastecimiento, pues entonces le estamos dando a otro país y le estamos diciendo, espero que me venda, porque yo no lo estoy produciendo, ¿verdad? Ese es tal vez uno de los mayores riesgos, porque cuando hablamos de abastecimiento como tal, y yéndonos a una definición más propia de eso, abastecimiento es poder darle a las personas la capacidad de tener acceso a los alimentos por cualquiera de las vías, por la vía de la producción o por la vía de la importación. Y siempre y cuando el producto esté, pues se puede decir que las personas tienen acceso a eso. Ahora, el problema es que eventualmente nosotros pudiéramos no tener acceso o que si los mercados internacionales están siendo afectados por temas que nosotros no podemos controlar, entonces ahí sí pudiéramos vernos altamente vulnerables y tendríamos que ver cómo cambiar este modelo precisamente para poder abastecer nuestro consumo en un momento de crisis, ¿verdad? Que pudiese eventualmente afectarnos. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, ustedes han señalado una serie de aspectos de gran importancia, ¿verdad? Como la afectación ambiental, esa dependencia, altas vulnerabilidades, insostenibilidad, esta cuestión más creciente de la importación que también nos pone en una situación desde el punto de vista alimentario y nutricional muy vulnerable en el sentido de que somos un país dependiente de la importación de nuestro requerimiento energético, ¿verdad? O sea, la energía de la población costarricense, lo que consumimos en energía, está en este momento en manos de lo que se importa, ¿verdad? También, bueno, vemos como Oscar como representante del CNP, pues que el CNP era una institución que intervenía, ¿verdad? De forma sumamente activa, no solo en el estímulo a la producción, sino también en formas de abastecimiento nacional y que tenía en sus manos también las reservas, que es otra cosa que es interesante que conversemos un poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa con las reservas en caso, por ejemplo, de emergencias? Que ahorita, ¿cómo estamos, verdad? Pero quisiera preguntarles también, cómo, digamos, a partir de este planteamiento que ustedes han hecho, ¿cuáles son los puntos centrales que ustedes sienten que este modelo de producción y de abastecimiento en el que hemos caminado como país afecta la seguridad alimentaria y nutricional como más en concreto? Sí, lo afecta definitivamente desde diferentes perspectivas o énfasis o temas. Creo que muy claramente se ha dicho, ¿verdad? Ya la dependencia de la importación de alimentos es una alta vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Dependemos totalmente de no solamente de que nos vendan, sino de los precios mismos de esos productos a nivel internacional. Y además, digamos, cualquier coyuntura internacional podría cambiar totalmente la disposición de los países que venden alimentos, ¿verdad? Una guerra, etcétera, y cambia totalmente la marea. Otro elemento importantísimo es que efectivamente no el uso, el abuso de agroquímicos, ¿verdad? En la producción de alimentos genera importantes impactos también en la parte de salud de la población. Naciones Unidas, la FAO, que calculó, digamos, que Costa Rica, la cantidad de agroquímicos que estábamos utilizando por hectárea cultivada, también calculó el precio, el costo que tenía para el país ese abuso de agroquímicos. Y hablaba de 9 millones de dólares al año, solamente para cubrir, digamos, lo que es la atención de las personas que salían intoxicadas, ¿verdad? De agroquímicos,
y para, digamos, en el caso de la gente que moría, ¿verdad? Los años, digamos, que no fueron productivos, digamos, por su fallecimiento. Solo esos dos rubros cubría más o menos $9 millones. No sumó o no incluyó ahí, por ejemplo, impactos en el ambiente, en la contaminación del agua, del suelo, del aire, etcétera, ni tampoco impactos, digamos, en términos de salud, digamos, de la población por algún tipo de enfermedad que le haya ocasionado esos agroquímicos. Porque tenemos, ¿verdad? Y hay reportes del Estado mismo en donde se reporta, digamos, la presencia de agroquímicos más allá de los límites permitidos e inclusive de agroquímicos prohibidos en el país, ¿verdad? Residuos de esos agroquímicos en los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, ahí hay importantes impactos. Y finalmente decir que este sistema productivo, digamos, de producción convencional, de monocultivo, ¿verdad? Obedece sobre todo a una lógica de industrialización de los alimentos, ¿verdad? Y esa industrialización parte del hecho de que necesita productos iguales para vender a la población, ¿verdad? Para ofrecerle a la población más o menos enormes cantidades de lo mismo, ¿verdad? Y esas enormes cantidades de lo mismo también han cambiado radicalmente los hábitos de consumo de la población. Las dietas nacionales han variado enormemente. Y la misma escuela de nutrición, acá de la UCR, señala, ¿verdad?, que hay muchos de esos cambios han sido muy negativos, ¿verdad?, en los patrones de alimentación. Incluso hemos dejado un poco de lado la lactancia materna y lo mejor de la alimentación tradicional, ¿verdad? Se nos está quedando, ¿verdad? El gallo pinto es como que empieza a tambalear un poco frente a la hamburguesa, a la pizza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además, por supuesto, todos esos alimentos tradicionales más sanos los sustituyen alimentos industrializados y ahora se habla mucho de los superprocesados, ¿verdad? Alimentos que en realidad no deberíamos decirles ni alimentos, ¿verdad? Son productos comestibles, ¿verdad? Así técnicamente creo que la industria le llama. Entonces, todas esas son aristas con las cuales se afecta, y agregaría una última, y sé que me han faltado otras, pero agregaría una última que para nosotros es muy importante también, es que es un sistema que genera inequidades, desigualdades entre los actores mismos que participan en el sistema alimentario, ¿verdad? En donde los intermediarios y los comerciantes, sobre todo los grandes comerciantes, son los que salen beneficiados, ¿verdad? Y los grandes perdedores, ¿verdad?, son nuestros productores campesinos, pequeños en general, pequeños y medianos productores, ¿verdad? Y esto no es nuevo, ¿verdad? Ya creo que los compañeros que hablaban en la mañana, don José Oviedo, ¿verdad? El mismo don Guido Vargas lo ha dicho montones de veces, ¿verdad? Es producto de un abandono y ya de muchas décadas, digamos, a este sector campesino, en donde, aunque tenga mucha capacidad para producir alimentos, cuando llega al mercado, hasta ahí llegó, ¿verdad? Se lo fregaron ahí, ¿verdad? Y entonces ahí también se generan inequidades importantes. Gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a Joana para ir alternando un poco el orden. Gracias. Bueno, ¿cómo afecta este modelo? Principalmente tenemos un riesgo altísimo a nivel de precios. Cuando nosotros estamos comprando la mayor parte de lo que consumimos en los mercados internacionales, estamos afectos a todo lo que pueda pasar en ellos. Y si les voy a dar un ejemplo, cuando hubo la crisis alimentaria en el 2008, ¿por qué se dio? Se dio porque Estados Unidos en su momento decidió pues que iba a hacer combustibles con el maíz y restringió la oferta y por lo tanto los precios en ese momento subieron muchísimo. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, hay un riesgo en la seguridad alimentaria, hay muchos millones de personas que cayeron en desnutrición en ese momento y se amplía la posibilidad de pobreza en los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí de riesgo? Precisamente que pase algo así. Cuando uno ve las gráficas de los precios desde los años 60 hasta la actualidad que los tenemos, podemos ver
que los precios de importación en un momento determinado tienen picos y esos picos que se dan son principalmente cuando hay una reducción de la oferta. Si hay menos para vender, pues esto es teoría económica, pero en el caso nuestro que estamos comprando en el mercado internacional, pues estaríamos teniendo que pagar precios internacionales y si nosotros somos un país pequeño, en realidad en volumen, en población, pues tendremos que tomar los precios que estén y de lo contrario, pues de sujetarnos a eso, ¿verdad? Porque no podemos competir tal vez o no podemos negociar por el volumen que tal vez otros países sí lo pueden hacer. Entonces, bueno, si el precio de importación es más alto, habrá una transmisión de ese precio en toda la cadena de valor, desde el importador, desde al mayorista, el distribuidor, el minorista, hasta el consumidor final. También los estudios indican que la transmisión de precios es perfecta o más perfecta cuando los precios aumentan, ¿verdad? Y eso lo vemos en cualquier producto, en los combustibles, en los alimentos, en los agroquímicos. Cuando los precios internacionales aumentan, acá se transmite más rápidamente al productor o en su defecto al consumidor. Pero cuando es al revés, los datos y las gráficas demuestran que los precios no tienen esa transmisión tan rápida al consumidor. Quiere decir que si aumentan, pues tienen una tendencia después hacia el alza, tal vez equilibran un poco, pero no bajan hasta los niveles anteriores. Entonces, si podemos ver uno de los mayores riesgos en esto o mayores afectaciones, diría yo que es esa. Hay otros temas como calidad, como otros temas acá, pero en mis 3 minutos pudiera decir que el tema del precio es el que más nos puede afectar. Bueno, gracias. Tal vez yo quisiera empezar señalando que en realidad, y pese a los esfuerzos que se hacen desde distintos espacios, tenemos poca información en el país para conocer con mucha exactitud cuáles son los impactos reales de este modelo productivo y de abastecimiento en términos generales, ¿verdad? Sobre la población, sobre la economía, sobre el ambiente. Entonces, esa es tal vez el primer señalamiento y es que tenemos una carencia de información muy detallada y actualizada que nos permita realmente entender cuáles son esas afectaciones y cuál es la profundidad del nivel en el que se están presentando esas afectaciones en el territorio nacional, pero también en los diferentes espacios que le conforman. Dicho eso, lo otro que hay que recalcar es que el sector productivo, el modelo agrícola del país es central, ¿verdad? Y no es solo central para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, que ya es un elemento fundamental, sino que además también es central y sigue siendo, pese a esos datos que planteamos hace un momento, en términos de la economía nacional, sobre todo en las economías locales, ¿verdad? En las zonas rurales, una buena parte de la población sigue estando insertada en este sector y son personas en un buen número también que están experimentando o que experimentan condiciones que son deplorables en términos de sus garantías laborales, sociales y económicas, ¿verdad? Entonces sigue siendo central en términos de la economía y además en términos sin duda ambientales, ¿verdad? El ejercicio, o sea, el sector agrícola es responsable de una gran parte de esos impactos negativos que observamos en materia ambiental, pero también es un actor relevante en la reversión de esos impactos y un ejemplo muy concreto de eso es en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? En el mundo es uno de los principales sectores y en Costa Rica, aunque los datos nos muestran que su participación ha venido reduciéndose desde 1990 hasta el 2017, que es el último año o dato que tenemos, lo cierto es que sigue siendo una quinta parte, ¿verdad? Y es el segundo sector que más aporta emisiones contaminantes o de gases de efecto invernadero en el territorio nacional. Ahora, ¿cómo nos afecta? Bueno, las afectaciones son múltiples, ¿verdad? Aún con la poca información que tenemos disponible, se pueden identificar con mucha claridad algunas de esas afectaciones. En términos ambientales, que ya las señalábamos, ¿verdad? Y eso hay que sumarle el impacto que tiene sobre la degradación del suelo, sobre la contaminación hídrica, con datos que se han registrado aquí mismo desde las universidades, el IRED de la Universidad Nacional, el SICA, la UCR y otras instituciones, pero se ve también en términos, ¿verdad?, de las afectaciones por el poco o mal manejo que se hace de los residuos, etcétera. Entonces, en términos ambientales, hay sin duda una importante afectación que es muy negativa hasta donde hemos podido
medirla. En términos de la salud, ¿verdad? No es muy distinto también, aunque hay poca información. Los datos que hay, por ejemplo, de egresos hospitalarios por intoxicaciones nos muestran también que para el periodo en el que teníamos información hay un incremento, ¿verdad? En la cantidad de esos casos, en algunos con diferentes grados de gravedad, ¿verdad? Y con una mayor afectación entre los hombres, pero todavía sabemos, ¿verdad? De todavía grupos de población que siguen afectados por los impactos del uso de plaguicidas, que todavía están reclamando, ¿verdad? Incluso que se les reconozca y que se les atienda en función de esto. E incluso también un reporte más reciente de la OPS y el PNUD nos muestra, ¿verdad?, que se registran en el país 58 muertes en un periodo muy concreto por intoxicaciones también por el uso de plaguicidas. Esos son los datos que tenemos, pero es muy probable que haya un subregistro intencionado o no, ¿verdad? En términos también de las afectaciones a la salud e incluso de la muerte de personas. Y en términos también nutricionales, ¿verdad? Ese alto uso de plaguicidas, pues sin duda tiene afectaciones en términos de la calidad, ¿verdad? De esos alimentos que estamos consumiendo. Curiosamente, ¿verdad? A veces hemos señalado con mucho énfasis el tema de la piña, ¿verdad? Y muchos de nosotros y muchas quizá no comemos piña porque tenemos súper claro que tiene una alta concentración de agroquímicos, pero es que hoy incluso el tomate, la lechuga, la ensalada, que nos parecen más saludables y que debería hacerlo, ¿verdad? También tiene concentraciones importantes. Y lo cierto de nuevo es que tampoco tenemos tanta claridad en términos de cuál es el nivel de esas cantidades o esas concentraciones. Entonces, en términos generales, el sector agrícola, que es fundamental y es clave para dinamizar la economía nacional, para alcanzar una armonía con el ambiente y también para alcanzar una mayor equidad o reducir la desigualdad, lo cierto es que hoy está aumentando eso y no solo dificulta, ¿verdad?, sino que a veces aumenta las dificultades o digamos, las posibilidades de alcanzar una mayor seguridad alimentaria y nutricional, entendiendo que no es solo un tema del sector productivo agropecuario, ¿verdad?, sino que enlaza, como antes bien señalaban en la mesa anterior, con otros sectores y niveles. Vamos a ver. Vamos a hablar entonces en términos de economía. Partamos del hecho de que tenemos un ministro que es un economista. Entonces tenemos que entender diferentes perspectivas de la economía. Si se lo planteamos al ministro actual en sus propios términos, sencillamente el agricultor nacional deja de existir, porque subsiste el libre mercado. El que puede, puede, el que no puede, no puede, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo han habido esfuerzos para proteger la producción nacional porque es estratégica. Cito el caso, por ejemplo, de la ley Claudes, con la cual se le favorece al productor de frijoles y de maíz para que se le dé un tratamiento especial en la producción de frijoles. Ahora sí, ¿qué es lo que pasó en la práctica? Que el importador, en ese momento mal llamado industrial, lo que hacía era arrimar los periodos de compra hacia los periodos de cosecha. Entonces traía datos de otros países donde venía el costo del frijol a un precio quizás a mitad de lo que el productor nacional tenía, ¿verdad? Y entonces justificaba en este sentido la compra a un menor precio al productor nacional. Todo eso en gobiernos posteriores se arregló porque se ajustaron los tiempos a la cosecha. Sin embargo, hay un elemento, al CNP se le ha acusado de cobrar precios por arriba de mercado. Vamos a entender una cosa, el problema no es el CNP, el problema es que no se le ha dado la capacitación al productor para que establezca sus propios costos y pueda ser no un tomador de precios, sino una fuente de precios. Y entonces el CNP, como tiene un mercado cautivo que es el institucional, justifique en una estructura de costos y una utilidad razonable para el pequeño y mediano agricultor el precio que se le paga. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hace unos años yo tuve la experiencia con el presidente ejecutivo del CNP de entonces de señalar que nos estaba atacando la prensa con respecto al tema de precios y el CNP lo que sale es con un cuadro estadístico, ¿verdad? Digo, no, el problema que usted tiene es que usted tiene que explicar el cuadro estadístico porque ahí está toda la información. Cuando usted leía el cuadro estadístico resulta ser de que el importador en las líneas se podía ver claramente que mantenía el precio con respecto al precio más alto de mercado.
mientras que el productor fluctuaba. En algún momento tenía un buen precio, en otros momentos tenía un precio por debajo. ¿Esto qué significa? Que nos estaban tomando el pelo, porque nosotros como consumidores nunca se nos trasladó el beneficio de importar a un precio menor. La ruta del arroz no hizo sino confirmar esta situación. La premisa del gobierno era, se va a caer el precio del arroz, y no se cayó. ¿Por qué? Porque el importador es ambicioso y no le importa la población nacional. Entonces, en términos económicos, esa es la perspectiva que venimos a señalar en este momento. Ahora bien, la tabla de salvación es un proyecto de ley que venga a establecer situaciones como, por ejemplo, este proyecto 2076, y disculpen que lo cito porque para mí era el proyecto más completo que se tenía. Por ejemplo, hablaba de qué vamos a hacer en emergencias alimentarias, en lucha contra el desabasto de alimentos, en conformación de reservas alimentarias, en sostenibilidad de compras públicas. Ahora que lo citabas, por ejemplo, las plantas graneleras del CNP estaban distribuidas estratégicamente. Planta Liberia, Planta Térraba, Planta La China en la región central, Planta Barranca al lado del muelle, ¿verdad? De Caldera. Entonces, en ese momento, en los 70s, cuando el CNP desarrolla la infraestructura granelera, alcanzábamos para cubrir quizás un 20% de la capacidad para reservas. Evidentemente, en la actualidad, lógicamente ya no tenemos esa misma capacidad y las plantas, por el sentido inmediato de las políticas, no se conservó. No se le dio la libertad a los administradores de planta para buscar algún otro tipo de negocios que pudieran sostener el uso de las plantas, actualizándolos. Sin embargo, es un elemento que hay que considerar, que así como el Plan Nacional de Alimentos en el 2008 trajo una situación que tuvimos que atender de forma urgente, y conste, en el 2008 se sembraba el 60% del arroz que consumimos. Gracias al PNA se subió al 80% del arroz. Sin embargo, luego vino el gobierno, se reventó la burbuja, ¿verdad? Y las políticas era desincentivar la producción y bajamos nuevamente 60 y ahora, como dicen, 34% y vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, es necesario una ley que venga a sostener al productor nacional. Gracias. Y para que pensemos en abrir un espacio también de participación de las personas que nos acompañan, voy a hacer un resumen de las dos últimas preguntas y les preguntaría entonces, ¿qué elementos consideran ustedes que deberían integrarse a través de políticas públicas en un modelo de producción y abastecimiento de alimentos que garantizara la seguridad alimentaria y nutricional? Tal vez lo más cortito que puedan, por favor, para poder contar con la participación del público. Bien, bueno, voy a tratar de resumir porque eran dos preguntas, entonces nos están haciendo un poquito de trampa. No, es broma. Sí nos interesa que ustedes también puedan participar, agradeciéndoles a todos y todos que se quedaron y que nos acompañan. Tal vez voy a tratar de plantearlo, digamos, en dos formas, el modelo y la política pública. ¿Qué debería tener ese modelo? Y sí, estoy clarísima ahora que es fácil decirlo, no fácil, no tan fácil, y ya la experiencia nos lo ha demostrado implementarlo. Pero debería ser primero un modelo que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, ¿verdad? E incluso cultural, ¿verdad? Que respete todas nuestras tradiciones, nuestros hábitos, ¿verdad? Culturales, en función de los elementos que ya habíamos señalado. Número dos, debe ser un modelo que sea resiliente, ¿verdad? Entonces tiene que ser un modelo que esté pensado en función de sí minimizar el impacto que tiene sobre el cambio climático, pero también de adaptarse a esas nuevas condiciones, y que no son condiciones que van a venir, sino que son condiciones que ya se están presentando y que ya están generando afectaciones
para los pequeños y medianos agricultores y productoras, pero también para las personas y la población en general. Número 3, debería ser un modelo inteligente, ¿verdad? Un modelo que haga uso de las tecnologías, de la innovación que hay en este campo para su beneficio, ¿verdad? Para poder maximizar o mejorar las condiciones que tienen los agricultores y agricultoras en el país desde esas nuevas herramientas que ofrece la tecnología, que ofrece la inteligencia artificial y otras que ya en muchos países se está aplicando y evidencia resultados positivos. Y también entiendo que esto tiene, por supuesto, un costo. Y por último, debería ser un modelo justo, ¿verdad? Un modelo que sea inclusivo, que sea equitativo, que dé participación a todos los sectores, reconociendo las diferencias que hay entre los diferentes sectores, pero también proveyendo de las herramientas que sobre todo los pequeños y medianos productores requieren. A veces cuando hablamos de esto de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, ¿verdad? Se tiende a pensar que se está satanizando al sector exportador y no necesariamente, aunque eso pueda ser otra discusión, pero el tema es que en el país se impulsó toda una institucionalidad fuerte, ¿verdad? Con varias patas en ese banco para favorecer o fortalecer las exportaciones, pero no hicimos lo mismo con los que producen para el mercado nacional, ¿verdad? Es un sector que está abandonado, que es débil, que no tiene capacidades, etcétera, etcétera, y sin duda, pues eso lo pone en un lugar que es muy complejo, pero además entran básicamente en una competencia que es muy desigual. Entonces, se requiere ese modelo. Y si habláramos de una política pública, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Bueno, yo diría al menos que hay 3 cosas que para mí son fundamentales, aunque la lista es mucho más amplia. Y créanme que la hice. La primera es definir un enfoque, o sea, cuál es el enfoque o cuál es la apuesta en materia de seguridad alimentaria y nutricional que quiere dar este país. Porque para mí, no sé para ustedes si eso está claro, aunque podamos tener unos indicios, ¿verdad? Bien planteados en la política pública y en la práctica, pero la primera pregunta que yo plantearía es ¿cuál es el enfoque por el que quiere apostar este país en materia de seguridad alimentaria y nutricional? Segundo, para mí es fundamental la participación de los diferentes sectores, pero sobre todo de la sociedad y no como acostumbramos a hacer, ¿verdad? Cuando ya queremos validar la política pública, sino desde el momento en que se está pensando, pero también cuando la política pública se está implementando y cuando hagamos, y eso me lleva al tercer punto que para mí es fundamental, la evaluación y el seguimiento de la política pública. Lo cierto es que aquí hay algunas herramientas de política pública referentes a seguridad alimentaria y nutricional y tengo claro que esto no pasa solo en ese sector, pero no hacemos evaluación ni se hace un seguimiento minucioso, riguroso, sistemático de los alcances y los impactos que tiene esa política pública. Entonces no sabemos hoy si funciona o no funciona, ¿verdad? Si esa política es la que deberíamos estar o no implementando para el país. Y cierro diciendo, y esto lo planteo más como una pregunta, no tengo la respuesta, es si deberíamos de hablar de un modelo o de modelos. Gracias. Ok, le robo algunas frases que en un proyecto que tuvimos hacia el 2020, creo que fue don Luis Felipe el que nos aportó. El derecho humano a la alimentación no está desvinculado a los procesos productivos que le dan sustento. Esto lo dijo una comisión especial de Naciones Unidas sobre el derecho a alimentación. Para garantizar la seguridad alimentaria y hacer la agricultura verdaderamente sostenible en tiempos de cambio climático, debe reforzarse las reglas globales del comercio agrícola, dando mayor espacio político para asegurar la soberanía alimentaria, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, UNTAC. La Eat Lancet señalaba el refuerzo que debe haber entre el ligamen entre consumo responsable y producción sostenible. Los sistemas alimentarios resultan de la suma de los diversos elementos y actividades y actores que mediante sus interrelaciones hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. Eso es una conceptualización de los sistemas alimentarios de la FAO 2017. Vamos a ver. De acuerdo a un inventario que se hizo hacia el año 2017 en el estudio para la propuesta del proyecto de ley, se señalaba en el país más de 110 componentes creados en más de 60 leyes con los cuales a través del Estado se atiende lo que es seguridad ocupacional. Ninguno de ellos vinculado. Alimentaria, perdón. La idea e intención es precisamente articular a través de un proyecto de ley, porque desgraciadamente somos un país de leyes. Y tiene que ser esta la solución. De otra forma, alguna persona que tenga visión estadista, ya sea desde el Poder Ejecutivo o desde el Ministerio,
podría buscar la forma de articular y, como decían en la mañana, dejarse de celos, sino entender la interrelación que tiene que haber entre las diferentes dependencias. Pero la solución más inmediata es una ley. Pero no solamente del componente del sector público, como decía doña Karen. Tiene que haber supervisión, tiene que haber participación de la sociedad civil también dentro de este proyecto de ley para que proponga y, como decimos nosotros, no es que las políticas públicas se hacen para el pueblo, es que se hacen con el pueblo. Y de tal forma puedan de primera mano participar, darle seguimiento y evaluar los resultados. Se dice que se ocupan 5 años para perder una cultura, en este caso de producción. Quizás la del maíz no la hemos perdido, y aquí hay agricultores que lo saben porque al agricultor le gusta todavía comerse su propio maíz. Y en las ferias del agricultor muchos compramos maíz del productor nacional, ¿verdad? Entonces, decía don Pepe Mujica que parte del problema que ha tenido Venezuela es que abandonó el campo, abandonó el sector productivo y por eso es que ahora no produce alimentos. Ojalá no nos tengamos que ver reflejados en una sociedad de ese tipo sin tomar las acciones que como sociedad debemos. Bueno, un modelo o los modelos, eso es una gran pregunta. Lo primero es que los modelos no pueden ser estáticos. Estamos en un mundo en el que todo cambia todos los días. No podemos hacer modelos que duren 10 años y que dentro de 10 años, ¿verdad? Ahí estaba la fórmula y nadie la ha evaluado en los últimos 10 años. Realmente estamos en una era, en un espacio de tiempo en donde la información, los datos son fundamentales y tampoco debiéramos de permitirnos nosotros poder decir que tenemos poca información cuando realmente sí tenemos poca información, ¿verdad? Y no debiera de suceder. Tenemos que tener modelos con información que sea real, que sea fiable, porque muchas veces algo de lo que nos pasa es que perdemos credibilidad en ciertos momentos o en ciertos sectores. Entonces, los modelos deben de contener información real, información actualizada, que sea oportuna en el momento en el que estamos y que sean modelos dinámicos. Que la cantidad, y pueden ser N cantidad de variables que vamos a incluir en un modelo, además de todas las que tienen que ver con la producción, con los actores dentro de la cadena, pueda ser realmente de información para los tomadores de decisiones. Entonces, los modelos definitivamente pueden tener muchas variables, pero no pueden quedarse estáticos porque en un momento determinado dejan de funcionar. También hay que incorporar el riesgo, creo que lo he mencionado varias veces. Hoy en día se mide el riesgo de muchas formas y en la mayoría de las variables. El riesgo económico social es una necesidad. No podemos ver lo económico separado de lo social y lo ambiental dentro de lo social. No podemos ver solo fórmulas financieras. Y bueno, yo trabajo en eso, trabajo en el área financiera, pero realmente hay muchas valoraciones sociales que tienen un componente que no se mide. No se mide el efecto social que puede tener una producción de algo en el país. No se mide el efecto social de la tranquilidad de la población, del trabajo que se genera, de pensar, por ejemplo, ahora que mencionaba maíz nuevamente, es que el maíz no es solo el elote que nos comemos, ¿verdad? Toda la producción animal se hace a base de maíz también. Entonces el huevo, el pollo, el cerdo, la base principal de su alimentación es el maíz. Entonces eso va mucho más allá, ¿verdad? Y es parte de lo que tenemos que incluir en estos modelos. A ver, desde el punto de vista de lo político, diría yo, de la política como tal, es lo siguiente. A ver, nosotros necesitamos modelos que sean tan buenos y tan creíbles que trasciendan los gobiernos. Y que si hay hoy un gobierno, mañana otro, pasado mañana otro,
crean en el modelo porque dicen, esta es la fórmula, esto es lo que tenemos que hacer, esta es la Costa Rica que queremos. Y que haya un modelo que dentro de 20 años decimos, bueno, es que hace 20 años se gestó un modelo que se ha venido trabajando, mejorando y demás, pero que no tenga que ver específicamente con el pensamiento de una u otra persona en un momento determinado, porque estamos entonces dependiendo también de esas personas y muchos que no conocemos a futuro, ¿verdad? Entonces, es necesario que la política sea absolutamente buena, que sea una política que involucre a todos. No podemos dejar actores por fuera, no podemos satanizar actores tampoco y decir, este no lo queremos aquí, porque son parte de, ¿verdad? Son parte de este núcleo. Tenemos que incluirlos dentro de esta política para que realmente sea de largo plazo y se puedan medir estos indicadores. Lo que no se mide no se controla. Y lo que no se mide tampoco se puede evaluar. Yo no puedo decir que soy buena solo porque yo lo digo o mi mamá lo dice, ¿verdad? Necesitamos indicadores que puedan evaluar esta política de largo plazo y no es para hoy. Estamos hablando para muchos años en adelante que pueda ser efectivamente sostenible en el tiempo, que pueda ser rentable. Nadie está en un negocio para perder. Entonces, nosotros tenemos que ver esto también de la seguridad alimentaria, nuestro propio negocio, es un negocio social, es un negocio humano, tiene que ser sostenible, tiene que ser rentable. Yo propondría dos conceptos. Tenemos que ser consecuentes y progresivos. ¿Y a qué me refiero con eso? En el 2011 nuestro aparato estatal produjo una ley de seguridad alimentaria, una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, donde conceptualmente fue un brinco impresionante, ¿verdad? En términos de lo que se hablaba anteriormente de seguridad alimentaria en el país, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? 13 años después, no hemos evaluado esa ley, no tenemos idea de qué pasó con esa ley, ¿verdad? Y, perdón, esa política nacional, estoy confundido. Y además, ¿verdad? Cuando le consultamos al ministerio, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a hacer usted, señor responsable de esa ley, de esa política? ¿Qué va a hacer? No, no se preocupen, vamos a incluirla en la política nacional de salud. Y cuando uno revisa la política nacional de salud, pues lo que da pie a que se hable de seguridad alimentaria y nutricional ya es muy lejos el marco conceptual de que se habló en la política nacional del 2011. Básicamente es otra vez el tema de disponibilidad, ¿verdad? Y entonces, y ahí yo digo, ahí hay que ser consecuentes y hemos avanzado en la concepción de un fenómeno como este, tan amplio, tan complejo. No podemos darnos el gusto, el lujo de no evaluar lo que hemos avanzado y además retroceder. Porque entonces estamos aquí 13 años después viendo ver cómo volvemos a convencer al Estado de que recupere esa concepción, ¿verdad? Que era una concepción muy, muy integral, holística, ¿verdad? Interdisciplinaria, etcétera, y que generaba una serie de temas, ¿verdad? Les llamaban asuntos críticos, ¿verdad? De temas que uno decía, efectivamente, esos son los temas que tenemos que abordar, ¿verdad? Y ahí quedó engavetado eso. Y lo otro que me parece fundamental, y creo que don Ovidio lo dijo, bueno, en la base de cualquier sistema, de cualquier seguridad alimentaria, está el sistema de producción de alimentos, ¿verdad? Y ese sistema entonces tiene, porque empecé diciendo que tiene una visión equivocada, ¿verdad? Requiere un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Y para nosotros ese cambio de mentalidad tiene que ver cómo entendemos la agricultura sostenible, ¿verdad? Y esa agricultura sostenible para nosotros es la que mantiene en el tiempo un flujo de bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades humanas, pero dentro de los límites biofísicos de los ecosistemas o los agroecosistemas. Y ya ese cambio de chip es fundamental. Hay que entender que el mundo no es infinito. Los recursos naturales no son infinitos, ¿verdad? Son finitos y por lo tanto tenemos que convivir, aprender a convivir
utilizándolos adecuadamente sin llevarlos al extremo de contaminarlos o destruirlos, etcétera, y afectándonos finalmente nosotros mismos. Entonces, ahí me parece que si logramos ese cambio de chip, vamos a hacer un cambio profundo, ¿verdad?, en nosotros, en los sistemas productivos, en la seguridad alimentaria y nutricional, que involucra tanto los sistemas productivos, sistema de comercialización, procesamiento y consumo de los alimentos. O sea, vamos a cambiar, ¿verdad?, profundamente, pero a nivel de toda la cadena que implica la seguridad alimentaria y nutricional, o todo el sistema, perdón, que implica la seguridad alimentaria y nutricional. Esos, me parece, son los desafíos principales a enfrentar. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la participación, bueno, a las preguntas. Aquí tengo 4, pero también si alguien del público quiere plantearlas así de manera oral, perfecto. Bueno, buenas tardes, sí. Espero que se encuentren muy bien. Básicamente la pregunta que planteé es que a partir de todo esto que se ha comentado, a partir de todo este debate que pues, estamos hablando acerca de lo que es la parte económica, la parte política, en lo que es la agricultura, la producción, la alimentación y todo eso, me gustaría saber, ok, a este panorama está lo que es la parte ambiental, está lo que es, por ejemplo, el calentamiento global, lo que influye en la agricultura, está la parte, por ejemplo, desde el visto de derechos humanos de la ODS, lo que es la Agenda 2030 que se está implementando a nivel mundial, todo esto que es también que influye en la agricultura. Pero mi pregunta es, ok, ubiquémonos en nuestro país. Tenemos ciertos lineamientos, ciertas normativas, es necesario implementar buenas prácticas en la agricultura, es necesario pues avanzar en temas de producción, avanzar en temas de precisamente que los agricultores sean valorados tal y como son, que esa cultura sea pues realzada, que es la parte, por ejemplo, cuando uno va a territorios indígenas, es muy valioso todo ese aporte cultural que se le da a la parte pues de agricultura. Entonces, ok, ubicándonos en nuestro país, ¿qué son los siguientes pasos óptimos que podría aplicar el gobierno, pero que realmente se puede aplicar, digamos, porque ahí están esas trabas, lo que es, por ejemplo, discordias a nivel legislativo, que están todo lo que es, pues, que se aplican, que hay proyectos que no pasan realmente a ejecución? Entonces, ¿cuáles serían esos pasos a seguir en este momento para que sea posible todo eso que estamos comentando y toda esta conciencia que es necesaria pues, de ejecutar? Aló. Sí. Vamos a ver. La base social de nuestro país está relacionada a la institucionalidad. Ese es un hecho, ¿verdad? A través del tiempo se ha ido perdiendo. La función de las universidades públicas ha sido fundamental, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestra sociedad. Las instituciones públicas, por ejemplo, en este momento, lo que se le califica a una institución como el CNP es el tema del programa de abastecimiento institucional. Sin embargo, el CNP no es PAI. Vamos a entender. El CNP como tal, lo que le da es un servicio a las organizaciones de productores para que puedan inmiscuirse en el mercado del programa institucional, apoyándolos en su formación o en su conformación, en su fortalecimiento. La intención original era que estuvieran 3, 5 años, ¿verdad?, dentro del programa institucional para que maduraran como organización y luego pudieran caminar solas. ¿Ok? En la práctica, esa es la teoría. En la práctica, ¿qué sucede? El problema que tenemos es con las formas del reconocimiento del pago. Y es algo bastante extraño porque el dinero es público. Sin embargo, hay toda una serie de burocracia que se ha creado alrededor, donde se dura hasta 110 días para que el MEP, por ejemplo, le pague facturas al CNP. Y esto el CNP se lo traslada al productor.
de tal forma que hay muchos productores que no pueden participar porque no aguantan esa cantidad de tiempo. Entonces, tenemos que empezar a contratar proveedores que sí puedan sostener eso. Entonces, lo que nosotros tenemos es, como sociedad, entender que no se trata de que una empresa privada pueda hacerlo mejor que el CNP, porque la empresa privada, como las que hay y existen, y ahora don Felipe lo decía, la regla fiscal, cuando se crea, ¿verdad? No se fija, por ejemplo, que el CNP es una empresa en competencia contra todas estas comercializadoras y entonces se nos deja metidos acá. Y entonces, como sociedad, nosotros tenemos el deber de señalar estas arbitrariedades porque el rol social que tiene el CNP trasciende la situación económica. Claro. Lo que yo señalaba anteriormente de las perspectivas con que una persona con conocimientos en economía pueda establecer a la hora de desarrollar su modelo, deben de contemplar, por ejemplo, sector agropecuario, arraigo. La gente se queda en su localidad. Sí. Gestión de empleo, desarrollo, repartición de la riqueza. Metamos todos esos elementos que son sociales dentro de la ecuación para que tenga sentido. Eso es lo que nosotros como sociedad debiéramos de reclamar. Muchas gracias. Todo el gusto. ¿Vos agregar querés? Sí. Creo también que algo básico es que hay que pedirle a las instituciones que cumplan con lo que la ley establece ya, ¿verdad? Y ya en este momento está establecida la Secretaría, la CEPAN, la Secretaría de Política Alimentaria en el Ministerio de Salud, que no está asumiendo su papel según lo que dice ¿verdad? La misma ley, ¿verdad? Entonces, me parece que este sería un primer paso, digamos, importante para empezar a recuperar el papel, digamos, de un tema tan importante como la seguridad alimentaria en el contexto nacional, ¿verdad? Y el segundo es que hay que reconocer, y creo que el rector, el Ministerio de Salud como rector de la seguridad alimentaria en el país, tiene que reconocer que es necesaria la intersectorialidad, ¿verdad? O sea, no puede actuar solo, ¿verdad? Ni siquiera puede como recoger ahí sumar lo que los otros están haciendo, que más o menos tiene que ver con esta seguridad alimentaria, para poner eso, que todo eso está, no, tiene que de verdad hacer acciones intersectoriales que conduzcan el esfuerzo de las instituciones hacia lograr metas concretas en este tema de seguridad alimentaria y nutricional. Creo que ese sería un muy buen paso para empezar dentro de lo que ya está establecido. Y el siguiente sería, como decía al inicio, comprar otra vez una concepción mucho más integral, holística, ¿verdad? Amplia de lo que estamos hablando cuando hablamos de seguridad alimentaria. Pero eso creo que va a llevar un poquillo más de tiempo. Buenas tardes. En Sachi estamos haciendo esa... No, está encendida abajo. Buenas tardes. En Sachi estamos haciendo... Buenas tardes. En Sachi estamos haciendo esta articulación, ¿verdad? Entonces empezamos, estoy tratando de desarrollar un proyecto, una propuesta. Entonces empecé a tocar, ¿verdad? A todas las puertas y Salud precisamente me dijo, qué dicha que estamos, ¿verdad? Que me diste salud porque necesitamos hacer esa articulación, entonces sí estamos procurando, ¿verdad? Todavía va lento, ¿verdad? Como sabemos, en este país todo es requete lento, pero por lo menos sí, ¿verdad? Ya visibilizamos que ese era el accionar correcto con que tenemos que ir caminando
y estamos en esa unión, en ese trabajo. Bueno, nos quedan unos 5 minutitos de actividad, habiendo previsto que terminamos a las 3. Pero aquí hay una pregunta para Karen. Dice, estamos llegando con la reducción de las áreas productivas y los problemas en la comercialización de productos agroalimentarios al límite de la seguridad alimentaria nacional. No, está difícil esa pregunta, es de tesis. No, vamos a ver, yo no me atrevería, al menos todavía en el marco de las investigaciones que hemos hecho desde el Estado de la Nación, a decir que ya estamos en ese nivel, pero sí a insistir, ¿verdad?, que hay una alta vulnerabilidad por todos los elementos y otros que ya hemos estado registrando y señalando, ¿verdad? Lo cierto es que todas estas dinámicas que asociadas al cambio de la estructura agrícola que están en función de una reducción del área sembrada, la concentración del área que sí tenemos en pocos cultivos que están pensados para la agroindustria y para las exportaciones, el alto uso de agroquímicos, la baja incorporación de prácticas sostenibles desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, la expulsión de una buena parte de la población que estaba insertada en esta actividad económica, ¿verdad?, en conjunto configuran sin duda un escenario muy riesgoso, que hasta el momento no nos ha puesto en una situación, digamos, digamos, ante problemas de disponibilidad. Todavía Costa Rica no ha llegado ahí, pero que sí le hace muy vulnerable por los elementos que ya antes habíamos señalado, con un desafío o varios desafíos, pero uno que es fundamental, ¿verdad?, y que es que no es solo garantizar la disponibilidad de esos alimentos, aunque buena parte de ellos vengan de afuera, como ya también comentamos, sino también garantizar que todas las personas en todo momento tengan la capacidad de adquirir o de tener un acceso físico y económico a esos alimentos, ¿verdad? Entonces, en síntesis, yo no podría, digamos, no me atrevería a señalar eso, pero sí insistir muchísimo en que hay una ventana de riesgo que es muy amplia, que hay vulnerabilidades en varias líneas, o sea, distintos frentes de atención que hay que empezar a gestionar de una forma diferente si en efecto no queremos llegar a un estado de crisis, ¿verdad?, alimentaria, y que eso por ende afecte el bienestar de la población y en general el desarrollo humano sostenible. Y quizá cierro diciendo, pero si a veces algunas personas no se convencen con el tema de que esto es importante, porque estamos hablando de cómo nos alimentamos, de cómo nos desarrollamos física y cognitivamente, y si uno quiere verlo desde la parte entonces más economicista de ese recurso humano para trabajar, ¿verdad?, en las diferentes actividades, entonces que lo pensemos en términos de la seguridad nacional. Es que no garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población es no garantizar la seguridad nacional de un país. Y nosotros estamos haciendo, como bien ya lo señalaba la compañera, todo lo inverso de lo que están haciendo los países desarrollados y las potencias. Si no veamos a Estados Unidos, si no veamos a China, para mencionar dos casos que están haciendo todo, hasta lo que en el marco de la OMC pueda pensarse como no legal, para garantizar su alimentación, ¿verdad? Entonces, pareciera que estamos yendo en una dirección que es contraria y que, insisto, pone en riesgo la seguridad nacional del país. Gracias, Karin. Hay otra pregunta para Oscar, pero creo que ya le diste bastante respuesta, que dice, ¿podría ser el fortalecimiento del PAI una política de seguridad alimentaria que integre a los pequeños agricultores con las necesidades de abastecimiento alimentario de la población? ¿Verdad? Aló. Vamos a ver, antes nosotros decíamos que el CNP tiene por mandato la seguridad alimentaria, y es que así lo establece la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. Lo que no sabíamos fue hasta el desarrollo de estos documentos que habían otra cantidad significativa de programas, ¿verdad?, que también atendían seguridad o que debían de estar atendiendo seguridad ocupacional, alimentaria, perdón. El tema es que el PAI atiende todo lo que es el mercado institucional. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de cárceles, estamos hablando de comedores escolares, ¿verdad? Estamos hablando de comandancias del Ministerio de Justicia, y la intención y la idea era mantener este mercado cautivo de los tratados de libre comercio, precisamente para favorecer a los pequeños y medianos productores. Entonces, en esencia, es seguridad alimentaria. Y
de alguna forma, como lo dijimos antes, es que las dos cosas, ya podemos entender claramente que usted no puede hablar de seguridad alimentaria si usted no está hablando de la gente que produce el alimento. Eso también me lleva a un elemento que ahora doña Carmen lo recordó, es el elemento, por ejemplo, se los pongo acá, en la época de pandemia, cuando empezó toda esta situación, la Fábrica Nacional de Licores, que más bien debiera llamarse Fábrica Nacional de Alcoholes, le daba el alcohol a la empresa privada a 24/7 para que produjera todas las soluciones antisépticas y el alcohol de fricciones, porque éramos una sociedad con miedo, ¿verdad? Y esto movía a la gente a buscar estos productos y a pagar sobreprecios. Nosotros desde el sindicato empezamos a presionar para que se abriera el mercado, el canal de mercado abierto en la FANAL, porque veíamos que en la calle esto no estaba llegando. A pesar de que teníamos los informes de la cantidad de alcohol que se estaba colocando en la industria, en la calle no veíamos que esto estuviera sucediendo. Se logró y la FANAL salió con alcohol de fricciones y con soluciones antisépticas a mercado abierto. No sé si alguno tuvo la experiencia de ir a Grecia a comprar estas cosas. Eran filas enormes, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué es el elemento aquí? Estabilización de precios. Porque todo esto, y no tengo pruebas, pero para mí, la empresa privada lo estaba guardando para salir en algún momento a cobrar esos sobreprecios. Eso mismo hizo y había una división del Consejo Nacional de Producción que se llamaba precisamente estabilización de precios. Entonces sí, de alguna forma toda la función que tiene el CNP ha referido en mucho a lo que es seguridad alimentaria. Gracias, Oscar. Hay una pregunta aquí que, bueno, creo que va más enfocada para Guido, que dice a partir del conocimiento brindado con base en la implementación de la agricultura orgánica, buenas prácticas agrícolas y ambientales, ¿cuáles serían los pasos óptimos a seguir que el gobierno de nuestro país pueda cumplir? Okay. Bueno, y aquí, como última pregunta escrita, dice, creo que es más una llamada de atención de un aspecto que también es importante, digamos, contemplar, que es enfocarse en la concienciación de la pérdida y desperdicio de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, donde la sociedad civil es la más afectada, lo cual se da por el factor de poca y nula información y educación, aún teniéndola, ya sea evitar o disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos. Gobiernos, empresas privadas son responsables de esta problemática y deben repensar sus estrategias políticas y económicas y actuar para beneficiar a la sociedad civil. No sé si quieran referirse a este aspecto de la pérdida y el desperdicio. Yo Tal vez nada más para rescatarlo, porque ahí vale la pena mencionar en el país una red que está trabajando todo el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, que está coordinada desde el Instituto Tecnológico de Costa Rica, pero conformada por distintos actores. El programa Estado de la Nación es uno de esos integrantes, pero hay distintos. Y tal vez ahí yo lo que quisiera señalar, porque no quisiera apropiarme, Laura Brenes es en realidad quien la ha estado coordinando y otras compañeras, aquí también María Fernanda que nos acompaña. Solo señalar que en efecto ahora hay un reconocimiento de que este es un eje central y que hay que hacer trabajo también en esta línea que está contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 y que en ese marco es que esta red ha estado impulsando diferentes acciones de manera sostenida y con el involucramiento de distintos actores, articulando las acciones no solo entre la academia y la institucionalidad pública, sino también con el sector privado. Y hay entonces un esfuerzo importante, no solo por generar concientización y capacitar, ¿verdad?, sobre cómo se puede hacer una mejor gestión, sino también por impulsar ejercicios que nos permitan medir cuánto se pierde y cuánto se desperdicia en el país, para entonces en función de eso también poder pensar política pública y tomar acciones para reducir el impacto que eso tiene en términos ambientales, pero también para contribuir en términos de seguridad alimentaria y nutricional.
agregaría me parece que también es clave, ¿no? que los hábitos alimentarios los revisemos realmente, de todos nosotros mismos, la población, etcétera, cuáles son nuestros hábitos, cuál valor le estamos dando a los alimentos, ¿verdad? Eso me parece fundamental. Y el otro tema que atraviesa es las grandes inequidades que también se están cada vez haciendo más evidentes en el país, y efectivamente hay grupos de población que tienen un ingreso muy, muy grande, ¿verdad? Y que comprar, desperdiciar, etcétera, puede ser relativamente sencillo. Pero no solamente de esto, es que esas grandes desigualdades también están generando otros problemas serios de convivencia ciudadana muy importantes en el país, ¿verdad? En donde uno de los grandes, digamos, problemas que estamos teniendo es el incremento de la violencia, ¿verdad? Y la violencia nos afecta en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Y creo que también tiene relación con esto porque efectivamente también para muchos sectores de escasos recursos, incluso población rural, ¿verdad? Prácticamente se están abriendo nuevas opciones, ¿verdad? Como por ejemplo el narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Que pueden estar también cruzando, digamos, todos estos, complicando, digamos, la vida en el país y complicándonos a todos, digamos, la calidad de vida. Entonces son todos, finalmente son todos aspectos que de alguna forma se vinculan, se relacionan finalmente con este aspecto de seguridad alimentaria y nutricional en el país, pero que efectivamente tienen que ver con, en el fondo, ¿verdad? Con el modelo de desarrollo que estamos impulsando como país. Y es un modelo que en la mañana se mencionó, que no, pero la realidad es que no tenemos modelo de desarrollo, ¿verdad? Esa es la realidad. Hace muchas décadas no tenemos un modelo. Tenemos un estilo de desarrollo, ¿verdad? Un estilo ahí que depende de quién esté gobernando, pues le pone ciertas cosas, le quita ciertas otras, pero no tenemos, y deberíamos de recuperar también esa otra discusión nacional tan importante. ¿Cuál es el modelo finalmente de desarrollo que queremos que va a influir en todos los otros aspectos de la vida del país? Bueno, muchísimas gracias. Yo cierro tomando dos intervenciones, una de Joana que hablaba de incorporar el riesgo económico, social y ambiental en estos modelos, que me parece que es verdad, a veces se centra solo en la parte económica bueno, o del poder, pero cualquier salida en la que estemos pensando tiene que tomar en cuenta estos tres aspectos, ¿verdad? Y la vulnerabilidad que pueda haber en relación con estos riesgos económicos, social y ambiental. Y también retomar una frase que hoy nos puso sobre el tapete Germán Macís, ¿verdad? Que sin alimentos no hay paz. Y no solo es paz social, sino también paz individual, paz en la convivencia, como decía Guido, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, todas las decisiones que tomemos en relación con esta producción, con este abastecimiento, con la seguridad alimentaria y nutricional, tiene que ver con ese bienestar general y debe ser algo central. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que participaron en este panel y a doña Marcela. Y de inmediato le voy a ceder la palabra a la señora Karen Chacón, que va a dar unas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias. En realidad había escrito algo para cerrar, tratando de plantear un poco alguna agenda de investigación, pero creo que ya hemos tenido un buen rato de discusión, no quiero cansarlos más, así que en realidad lo que quiero es hacer dos cosas. La primera, reiterar el agradecimiento en sus agendas y estar hoy durante todo el día. Yo sé que en estas dinámicas tan movidas en las que vivimos ahora de la modernidad, eso es complicado.
y también sé que quienes están aquí, quienes estuvieron antes, es porque están interesados y tienen una genuina preocupación por esta temática y comparten esa genuina preocupación que tenemos desde el Programa Estado de la Nación, desde la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Nutrición y la CISAN, y en este caso también con el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición que nos sumamos para esta iniciativa. Y en ese sentido, lo que quisiera, y es lo segundo, más bien contarles que nuestra intención no es quedarnos aquí hoy, ¿verdad? Con esta conversación, haber tomado notas y hacer esta difusión, sino que este conversatorio es parte de un ejercicio más amplio que empezamos hace varios años, en el caso del Estado de la Nación casi 10 y en el caso de la Universidad de Costa Rica mucho más, por trabajar el tema, primero en investigación y en extensión, en el caso de la Universidad de Costa Rica, que nos permitiera entender un poquito mejor cuál es la dinámica y qué es lo que está pasando en materia de seguridad alimentaria a nivel nacional, pero también a nivel de los hogares en Costa Rica. Y como parte de esos ejercicios surge esta preocupación por empezar a discutir y nos interesa salir de la academia, aunque hoy estemos aquí en la academia, pues es nuestro espacio natural, ¿verdad? Pero nos interesa salir de la academia y aportar con estos estudios, estas investigaciones y estas discusiones justamente a ese debate que creemos debe darse a nivel nacional para definir de nuevo cuál es la apuesta que quiere ser el país en materia de seguridad alimentaria y nutricional y definir también entonces cuál es la responsabilidad que tenemos los distintos actores sociales en esta discusión, pero también después en la implementación. Y entonces, hoy tenemos este conversatorio, cerramos aquí con un montón de expectativas. Les cuento que además estos son 2 temas de una lista mucho más amplia, temáticas, ¿verdad? Que tenemos la intención de seguir discutiendo y planteando en distintos espacios. Mañana vamos a tener un taller con los diputados y diputadas que conforman el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición. Dos expertos nos van a acompañar también para conversar con ellos, ¿verdad? Y tratar de plantear algunos elementos de cara justamente a esta discusión que señalaba doña Montserrat en la mañana, va a darse en el marco de este proyecto que está ahí sobre seguridad alimentaria y nutricional. Estamos además trabajando una campaña de información a través de las redes sociales, tanto del Programa Estado de la Nación como a la Universidad de Costa Rica, para tratar de nuevo de informar a la población, ¿verdad? Sobre este tema, que es eso de seguridad alimentaria, y tener claridad también sobre cuáles son las implicaciones y los alcances. Y nuestra intención, pues, es seguir promoviendo otros espacios de discusión, así que les vamos a estar invitando. Y bueno, por ahí tenemos una meta un poquito más grande, todavía no me atrevo a mencionarla, pero la estamos conversando y ahí les vamos a hacer partícipes, así que creo que no se van a zafar fácilmente a nosotros y nosotras, sino que les vamos a estar compartiendo información e invitando a otros espacios. Así que de nuevo, muchísimas gracias y buenas tardes. Sí, adelante. Sí, claro que sí. Si gusta, se puede presentar para que, sí, ¿verdad? Para conocerlo. Soy la profesora Marisela Morales Mora, yo soy profesora jubilada, pertenezco a mi colegio profesional que es Colipro. Yo manejo todo a nivel nacional de los jubilados de todas las provincias. La situación acá no es tanto la parte alimentaria, a nosotros nos afecta muchísimo la situación económica. Tenemos un gobierno donde nos ha hecho prácticamente no un aumento anual desde el año 2018. Tengo compañeros que tal vez tengan necesidad de ir a comprar un poco de arroz y frijoles, pero tal vez no puede hacerlo porque no le alcanza. Entonces esa parte también es importante para que ustedes también la tomen en cuenta, porque en realidad estoy emocionada, aquí estoy desde la mañana hasta esta hora, porque en realidad es un tema que no es como usted lo dice, es un tema solo para que se quede aquí, no. Es un tema para que esto salga por todas las redes sociales, porque yo lo he hecho ahorita con mi teléfono en todos mis grupos de jubilados, porque de verdad necesitamos ayuda. La parte jubilada necesita ayuda, la parte pensionada necesita ayuda también, porque sinceramente no se sabía o el mundo no sabía lo que nosotros íbamos a durar. Mucha gente se moría hace 20 años, de 50 años. Y ahora tengo compañeros de 80 y hasta de 90 y resto de años, que en realidad ahí están o compran comida o pagan la luz y el agua. Entonces, en realidad la situación no es fácil a nivel nacional para que también ustedes lo puedan poner dentro de sus paneles. Y muchas gracias y muy agradecida
por haberme invitado. No, muchas gracias a usted, porque además eso me deja señalar una última cosa y de verdad que ya no les quito más tiempo, pero es que no solo nos interesa venir a que nos escuchen, sino que vamos a abrir espacios también de construcción colectiva. Entonces, de nuevo, ahí les vamos a estar invitando, vamos a tener esos otros espacios donde podamos hacer una construcción colectiva, porque, de nuevo, parte fundamental de este ejercicio es que como ciudadanía estemos informados para poder demandar y exigir que se hagan cosas. Muchas gracias. Solo agradecer a quienes nos siguieron por medio de Facebook Live la participación y la asistencia a este conversatorio y obviamente a ustedes acá en la sala. Buenas tardes.